Hola y bienvenido a Señales Ocultas. Aquí en Señales Ocultas yo te cuento todo tipo de historias paranormales, sobrenaturales, tal como las experimentaron y las compartieron las personas en Reddit. Si te gusta este tipo de contenido, ya tú sabes qué hacer. El día de hoy voy a empezar con una serie que he denominado Casas Embrujadas, así que espero que te guste. Vamos a empezar con estas tres historias para este video. La primera historia. Mi abuela se hizo amiga del fantasma de un anciano que ella cree que ronda su casa. Según ella, él se queda por ahí, arriba, en la parte alta de las escaleras, y también se la pasa molestando con la puerta del baño. Cada vez que yo me quedaba a dormir en su casa o en casa de mis abuelos, yo escuchaba mucho el descanso del pasillo. Las tablas del piso crujían y también escuchaba el sonido de la puerta del baño moviéndose, después de que ellos ya se habían ido a dormir. Y esto es importante. Ellos siempre tenían una alfombra gruesa en el baño. Entonces, cuando la puerta se movía, hacía un ruido muy particular. Se sentía como si estuvieran rozando o cepillando la alfombra. Además, por la fricción, se necesitaba fuerza para abrir y cerrar esa puerta. O sea, que no era el viento lo que la estaba moviendo, ni de chiste. A mí me daba un miedo tremendo, pero la primera vez que le pregunté a mi abuela, ella se rió. Se rió como si yo le hubiera contado un chiste y me dijo que era el fantasma de un viejito llamado Harry y que siempre había sido una molestia, como si fuera un vecino fastidioso, pero ya muerto. Nuestra segunda historia. La dama gris siempre venía en ciertos meses del año. Siempre aparecía en una esquina y era casi como si brillara. Siempre tenía un resplandor propio. Ella se deslizaba desde la esquina y se venía como en picada, hasta que quedaba justo encima de tu cara, mientras que tú estabas acostado en la cama en la oscuridad. Si te quedabas en la computadora hasta tarde, podías voltearte y encontrarla ahí, parada detrás de ti. Con el tiempo, empezó a venir también a través del piso, de una habitación en particular, justo debajo de mi cuarto. Cuando éramos niños, nosotros no sabíamos oficialmente sobre ella. Los adultos lo escondían, pero aún así nosotros lo sabíamos. Nosotros nunca mirábamos. Cada vez que pasábamos por ese cuarto, no éramos capaces de mirar. Simplemente corríamos. Cuando estábamos viendo películas y queríamos ir al baño, especialmente de noche, todos los niños corríamos juntos y nos rogábamos unos a otros que esperaran al último que terminara. La puerta del cuarto de donde ella venía daba justo hacia el pasillo y había que pasar por ahí para llegar a los otros cuartos. Nosotros simplemente lo sabíamos, todos lo sentíamos, años incluso de que empezáramos a verla. A ella le encantaba asustarnos, pero si prendías una luz, ella desaparecía. Incluso cuando después me tocó dormir en el cuarto de abajo, yo me despertaba con ese terror, esa sensación horrible en el estómago, cuando esa masa blanca como remolino empezaba a atravesar el techo antes de tomar forma. Así que yo, en cuanto me despertaba de golpe y la veía, yo prendía la luz al instante. A quien más lástima le tenía, sin embargo, era mi hermano, porque él era quien dormía en su cuarto, el cuarto donde nosotros creíamos que ella permanecía la mayor parte del tiempo. Y debido a que mi hermano no tenía como esa premonición, ese tipo de aviso que me daba mi cuerpo, ese presentimiento que yo sentía antes de verla, mi hermano simplemente abría los ojos y para el momento en el que él abría los ojos ya ella estaba encima de él. Así que venía gritando y me han dicho que podía sentirse peor cuando ella se acercaba lentamente, siempre con odio en su cara. Durante meses, mi hermano durmió en el sofá de la sala. Eventualmente él volvió a su cuarto y empezó a dejar una lámpara encendida, pero este espíritu podía encender y apagar cosas. Así que al final consiguieron algo que alumbraba pero que no tenía interruptor de encendido y apagado.
Era como un tipo de letrero iluminado de esos que se usan en las tiendas. Si estaba conectado, se quedaba encendido. Ella nunca logró apagar eso. Así que todas las noches mi hermano lo conectaba y eso impedía que ella se formara visualmente. Pero aún así, ella seguía encendiendo y apagando la televisión del cuarto y las lámparas. Entonces, cada vez que alguien pasaba por el cuarto para ir al baño, veían que la puerta estaba entreabierta, que mi hermano estaba dormido, entraban, apagaban la televisión o la lámpara, pero al regresar por el pasillo poco después, otra vez todo estaba encendido. Todos terminamos acostumbrándonos a apagar las cosas una y otra vez, cada vez que pasábamos. A veces, de hecho, se nos olvidaba que ella existía. Y si venía gente o familia de visita y les tocaba dormir en ese cuarto o querían usar la computadora, se volvían locos porque no les habíamos advertido y quedaban traumados. Sobre todo porque ella no aparecía todo el año. Así que podíamos olvidar en qué meses volvía y nunca sabíamos exactamente qué día era el primero de su regreso cada año. Así que era como un tipo de presencia estacional. Nuestra siguiente historia. Ojalá esto fuera un chiste, pero en vez de eso es una historia vergonzosa de mis años de fiesta. Cuando yo bebía mucho, Cuando yo bebía mucho tenía episodios. Yo vivía en un apartamento. El de abajo, el departamento de abajo estaba vacío por las noches porque era la oficina del dueño. Los otros dos apartamentos del edificio eran una pareja de ancianos que nunca hablaba con nadie y una familia que siempre parecía estar a la defensiva. Así que yo asumí que también ellos tenían experiencias. En mi apartamento yo escuchaba cosas como golpecitos en la pared, como si alguien estuviera golpeando a propósito. Y eso, aunque yo estaba en el segundo piso, sentía también corrientes de aire helada en un cuarto sin ventilación. Las ventanas estaban cubiertas con un plástico térmico, o sea, por ahí no podía pasar nada. Y la ocurrencia diaria era esta. Yo siempre, 100% de las veces, abría la cortina de la ducha y la dejaba completamente abierta, a menos que yo estuviera bañándome. Yo siempre estaba paranoico, así que pensando que alguien se podía esconder allí o alguien se podía meter al apartamento y esconderse allí, por eso siempre dejaba la cortina abierta. Todos los días yo llegaba a la casa y encontraba la cortina cerrada. También me pasaban cosas en la noche. Sentía pasos, como si alguien estuviera cantando. Se escuchaba súper bajito, como si estuviera muy lejos, pero aún así se podía escuchar. Yo soy alguien que cree mucho en lo paranormal y ya había tenido otras dos experiencias con otras entidades, así que acepté que el lugar estaba embrujado. No se sentía amenazante, así que no me preocupaba demasiado. Pero la forma en que todo se detuvo es vergonzosa. Una noche me emborraché muchísimo y me metí en la cabeza que el fantasma era mujer, porque la cortina del baño siempre estaba cerrada. Así que borrachísimo, entré al baño y creo que básicamente intenté seducir a un fantasma. Después de eso ya no tuve más experiencias, ni ruidos extraños, ni corrientes de aire, ni sombras, ni la cortina de la ducha cerrándose. Nada. Y como me sentí mal, hasta traté de pedir disculpas. O sea, básicamente yo fui tan idiota estando borracho que el fantasma se fue. Ojalá fuera broma, pero varios amigos vivieron cosas en mi apartamento también, y ellos notaron que llevaba rato sin pasar nada, nada extraño. Y yo tuve que confesar esa conducta mentirosa, perdón, yo tuve que confesar esa conducta vergonzosa, y como estoy seguro de que eso fue lo que hizo que el fantasma se fuera, probablemente no ayuda, pero fue 100% verdad. Ojalá aunque sea te puedas reír un poco a costa mía. Bueno, y esas fueron las tres historias en esta serie de casas embrujadas que tenía para ustedes en este video.
Espero que les haya gustado y nos vemos en el segundo capítulo de esta serie. Hasta pronto.